A continuación vamos a resolver un ejercicio de cubicaje. El enunciado dice: una empresa tiene 200 cajas de 40 por 35 por 30 centímetros y 6 kilogramos de peso que deberán ser exportadas utilizando pallets de madera de 120 por 110 por 15 centímetros y 15 kilogramos de peso. Esta carga se enviará vía aérea en un avión que tiene como restricciones un peso máximo por bulto de 400 kilogramos y una altura máxima de 160 metros. Se solicita calcular el peso bruto del envío y el peso volumétrico de todas las opciones posibles. Para ello vamos a registrar los datos en la parte izquierda, donde el enunciado nos menciona que son 200 cajas y que cada caja pesa 6 kilogramos. Sus dimensiones son 40 centímetros de largo, 35 centímetros de ancho y 30 centímetros de altura. También nos menciona que el peso del pallet es 15 kilogramos. Sus dimensiones son 120 centímetros de largo, 110 centímetros de ancho y 15 centímetros de altura. Y el enunciado nos menciona una restricción de la altura en el avión de 1.6 metros. Para ello es importante utilizar las mismas unidades de medida y si no se encuentran en la misma unidad de medida, realizar la conversión correspondiente. Entonces procedemos aquí a colocar los 160 centímetros. Hay que tener en cuenta que como el envío se va a realizar por vía aérea, se contratará un agente de carga o consolidador. Por tal razón, necesitaremos calcular el peso bruto y el peso volumétrico. Como ya lo mencionaron mis compañeros, gracias a que las cajas son rectangulares y los pallets de madera también, habrá 6 acomodos posibles para estas. Estas se realizan en 6 combinaciones, dando como resultado 6 casos posibles de acomodo. Entonces, vamos que el largo es 40 centímetros, el ancho es 35 centímetros y la altura es 30 centímetros de la caja. Y aquí podemos observar las 6 combinaciones posibles. Como primer paso para la resolución de este ejercicio, tenemos que determinar cuántas cajas caben en un pallet respetando sus dimensiones. Para ello vamos a utilizar la fórmula que nos dice que las dimensiones de largo, alto y altura del pallet dividir para las dimensiones de largo, alto y altura de la caja respectivamente. Entonces tenemos que registrar las dimensiones del pallet. Para ello vemos que el largo es 120 centímetros, el ancho es 110 centímetros y la altura 15 centímetros. Tenemos que tener en cuenta que el ejercicio nos menciona una restricción de 160 centímetros. Eso quiere decir que la altura de la dimensión del pallet disponible es la resta de la restricción 160 centímetros menos la altura del pallet, que nos da una altura disponible de 145 centímetros. Entonces procedemos a colocar las combinaciones posibles del caso 1, que son 40 por 35 por 30, respectivamente. Entonces, según la fórmula, tenemos que dividir los 120 centímetros de largo del pallet para los 40 centímetros de largo de la caja. Ya realizando las divisiones respectivas, podemos ver que nos dan números con decimales, pero recordemos que son cajas y no podemos fraccionarlas. Por ello, no vamos a aproximar los decimales. Entonces, este 3 nos quedaría como 3 y el 4 no aproximamos, o sea, redondeamos hacia abajo, nos queda 4. Entonces,
Para saber cuántas cajas me caben en un pallet, procedo a multiplicar las dimensiones correspondientes. El 3 de largo, el 3 de ancho por el 3 de altura, que me da un total de 36 cajas por pallet. Ahora, recordemos que el pedido inicial que van a ser exportadas son de 200 cajas. Por ello, para saber el total de pallets que vamos a utilizar, vamos a dividir las 200 cajas de nuestro envío por las 36 cajas que caben en un pallet, que nos da un total de 5.55 pallets. Entonces tenemos que en 5 pallets de 36 cajas cada una me da 180 cajas. Y bien sabemos que nos sobra un 0,5, pero no podemos utilizar medio pallet o fraccionarlo. Lo ubicamos como que si fuera un pallet entero. Entonces decimos que el restante de 180 cajas para que resulte mis 200 cajas que van a ser exportadas son 20. Entonces tenemos que vamos a utilizar 5 pallets de 36 cajas que nos da 180 cajas y un pallet solo con 20 cajas. Como segundo paso vamos a determinar el peso bruto. Para ello vamos a ubicar el número de pallets, que son 6. Recordemos aquí, aunque uno sea incompleto, en total vamos a utilizar 6 pallets. Y el peso, como nos menciona el ejercicio, son 15 kilogramos. También menciona que el número de cajas del envío total son 200 y con el respectivo peso de 6 kilogramos. Entonces, para determinar el peso bruto, vamos a realizar la multiplicación del número de pallets por el peso de cada pallet, que nos da 90 kilogramos. Y el número de cajas, que son 200, por el peso de cada una, que nos da 1200 kilogramos. Es decir, que el total de peso bruto va a ser la suma de los 90 más los 1200 kilogramos. Ya cuando conseguimos el total de peso bruto, pasamos al paso 3, que es determinar el peso volumétrico. Para ello vamos a utilizar una fórmula que aplica para este ejercicio, por la cual la hemos desarrollado así. NP, que significa número de pallets o paquetes, L, que es el largo del pallet, A es el ancho del pallet y la H es la altura, con unas especificaciones que mencionaremos más adelante. Más la NP es el número de paquetes o pallets extras, L es el largo del pallet, A es el ancho del pallet y la H es la altura extra, con las especificaciones que les vamos a mostrar a continuación. No olvidemos que todos estos factores vamos a dividirlos para el factor de estiva. Entonces la fórmula procede así. Los 5 pallets, que son los 5 pallets completos que determinamos anteriormente, por los 120, que es el largo del pallet, los 110, que es el ancho del pallet, y la altura. Este valor lo tomamos de la determinación de cajas por pallet. Es decir, vamos a coger los 30 centímetros de altura de la caja multiplicado por los 4 cajas que nos van a dar por altura. Entonces, esto nos resulta de la multiplicación de las 30 cajas por las 4 cajas. Esto sin olvidar que tenemos que sumar los 15 centímetros de altura del pallet, que nos da un total de 135 centímetros. De ahí procedemos a más. Recordemos el pallet extra que tenemos aquí por los 120 de largo del pallet, por los 110 del ancho del pallet, y aquí
Para determinar este valor, primero tenemos que determinar cuántas cajas me caben en la base del pallet. Es decir, vamos a tomar el largo y el ancho de nuestras cajas correspondientes. Multiplicamos el 3 de largo y el 3 de ancho nos da igual a 9 cajas por piso. Recordemos que nuestro pallet sobrante va a contener 20 cajas. Entonces, si decimos que un piso tiene 9 cajas, el segundo piso igual tendrá 9 cajas, dándonos una suma de 18 cajas en los dos pisos. Y para completar las 20 cajas vamos a necesitar un piso 3 con solo 2 cajas. Es decir, necesitaríamos 3 pisos, 2 pisos completos y un tercer piso con solo 2 cajas. Los 105 centímetros resultan entonces de multiplicar los 3 pisos que voy a utilizar por los 30 centímetros de alto de la caja y le sumamos los 15 centímetros de altura del pallet. Como menciona la fórmula, toda esta suma vamos a dividir para el factor de estiba. El factor de estiba es un valor estándar, entonces tenemos que el factor de estiba son 6000. Aquí podemos observar la fórmula realizada con el que nos da un total de peso volumétrico de 1716 kilogramos. Y el total de peso bruto también vamos a medir en kilogramos. Hay que tomar en cuenta que vamos a realizar el mismo procedimiento para los 6 casos, es decir, determinar el peso bruto y el peso volumétrico. Cuando ya hayamos determinado el peso bruto y el peso volumétrico para los 6 casos, vamos a proceder a hacer un cuadro resumen. Como sabemos, las tarifas de transporte se calculan en base al mayor. En la tabla podemos observar que en todos los casos es mayor el peso volumétrico que el peso bruto del embarque. Vamos a analizar desde dos perspectivas: la perspectiva del cliente y la perspectiva de una empresa. Entonces, si yo fuera el cliente y contrato un agente de carga, mi mejor opción sería la opción 6 del caso 6, o sea, el acomodo de 30 por 35 por 40, ya que me da el menor peso volumétrico de los mayores. Aquí radica su importancia, ya que podemos observar que gracias a la optimización del cubicaje, desde la perspectiva del cliente se pueden reducir costos. Por otro lado, si yo fuera una empresa, la opción que me garantizaría mayor rentabilidad es el acomodo número 3, es decir, escojo el mayor de los mayores.